En Street Fighter existen personajes buenos, icónicos, legendarios, y Crimson Viper. A ella solo le bastó una aparición en la saga para ganarse a los fans de todo el mundo. Sin embargo, para Street Fighter V, Capcom consideró que no era el lugar ni el momento para su regreso, lo cual causó molestia y extrañeza entre la mayoría, más porque esta quinta entrega era el Street Fighter con los mejores gráficos que habíamos visto hasta el momento, por lo que se quedaba esa sensación de que habían dejado pasar una buena oportunidad. Y su ausencia resonaba con fuerza. Ahora finalmente nos encontramos con su regreso. Su aspecto luce familiar, aunque paradójicamente distinto y característicamente atractiva. Solo que antes de emocionarnos y explotar en hype, primero hay que entender quién es Crimson Viper. Su primera aparición fue en Street Fighter IV. Aquí es una agente conocida como Maya, de la emergente compañía militar SIN. Ruda e inteligente, de apariencia profesional, fría, sin ninguna obligación ni sentimiento humano. Ella es producto del diseño del legendario Daigo Ikeno, y sin duda no era para menos. Luce increíble desde el primer momento en que la vimos. Quizá nos puede recordar un poco a Sharon de Street Fighter EX2, aunque algunos apuntan a que está inspirada en la actriz Angelina Jolie, ya que el parecido es muy notorio. Viper tuvo la peculiaridad de que, a diferencia de todos los demás personajes, en su desarrollo creativo hubo más personas involucradas. Dicho por Yoshinori Ono, es el resultado de que Capcom buscaba responder a la creciente demanda del público occidental, por lo que básicamente ella fue un experimento para cautivar al público internacional. Incluso la describió como la menos ortodoxa de los nuevos personajes introducidos en la cuarta entrega, considerándola su favorita al lado de El Fuerte. Solo que, al igual que Ingrid, Viper recibió críticas de que parecía sacada de algún juego de SNK. Ono respondió diciendo que este parecido no fue intencional y que era el resultado de las mejores partes de las distintas propuestas de diseño que tuvo durante su desarrollo, pero que tampoco le molestaba para nada que la relacionaran con el aspecto cool de los personajes de SNK. Originalmente la idea de Ikeno era que Viper fuera joven, de 20 años. Sin embargo, parece que esa edad no era del todo coherente con su apariencia. Ya en MVC 3 se le mostró como de 30 años, aunque no es un dato preciso, por lo que realmente se desconoce su verdadera edad. En el libro de arte solo se menciona que nació el 18 de julio y que ama el dinero. En su historia y diálogos podemos percibir que en su juventud no se caracterizaba por ser tan serena y profesional como la vemos en el juego. De hecho, se percibe como una mujer salvaje y extrovertida. Como ya mencionamos, ella forma parte de SIN, una emergente compañía militar que ha crecido rápidamente en los últimos años, con Seth como su director ejecutivo. Aparentemente se dedica a la fabricación y venta de armas, pero entre bastidores secuestran combatientes e investigan el uso inhumano del ki como arma. Otro proyecto en el que trabajan es el de los trajes de batalla, mismos que fueron desarrollados y supervisados por Viper, lo que le ha dado una muy buena posición en SIN. Este precisamente es el traje que ella usa para entrar al torneo y poder ponerlo a prueba. Si tras estas pruebas el traje resulta ser efectivo, los altos mandos de SIN le ofrecieron a Viper una mejor posición en la compañía y acceso a sus otros proyectos como Bliss. Tiene propulsores para potenciar sus saltos, o como podemos ver en el anime, incluso puede volar, aunque esta característica no se refleja en el juego como tal, ya que ningún personaje puede hacerlo. Con este propulsor también lanza sus características flamas. Sus guantes, o más específicamente los nudillos, generan electricidad misma que puede canalizar por el suelo. También en los cómics se muestra que sus gafas tienen una cámara integrada. En MVC 3 se le ve disparando rayos. Esto, por cierto, es una parodia del movimiento Optic Blast de Cyclops, y el director Nitsuma incluso se tomó la molestia de obtener el permiso de Marvel para esto.
Hablando de sus movimientos, hubo uno que originalmente se llamaba Death Combo. Era un movimiento creado por Ikeno pero que fue descartado, aunque la idea fue recuperada con el lanzamiento de Super Street Fighter 4, bajo el nombre de Burning Dance. Es curioso que ella es la única peleadora jugable de Street Fighter que no posee ninguna clase de poder interno o que practique algún arte marcial en particular, o deporte intensivo. Solo depende de su traje y cierto entrenamiento en combate. Y podemos ver que algunos ataques tienen mucha similitud con Capitán Comando. ¿Coincidencia? En los cómics de Udon del 2009 se mencionan eventos previos al juego. Aquí a Seth solo se le conoce como 15. Él envía a Viper para buscar otros posibles candidatos para ser agentes de Sin, entre ellos a Hakan. Solo que Viper, al verlo, lo rechaza con desprecio, lo que genera una fuerte rivalidad entre ellos. Esto explica el por qué vemos que este gesto forma parte del pase que sirve de preludio a su llegada a Street Fighter VI. Aunque también 15 le encarga ir a buscar a otros peleadores pero para hacer experimentos, misión en la que Viper resulta ser bastante eficiente, y su último objetivo es ir tras Sakura. Viper va hasta Japón y no solo logra capturar a Sakura, sino que también se lleva a Dani. Mientras concretan el trato, 15 le ofrece a Viper una mejor posición dentro de Sin, junto con un aumento bastante generoso a su nómina. Viper accede, pero solo bajo la condición de que le muestre todos los detalles sobre su investigación y qué clase de pruebas hace con los luchadores que le ha estado llevando. Es cuando 15 le muestra el proyecto Bliss. Bliss es un dispositivo que amplifica artificialmente el ki del cuerpo humano, permitiendo aumentar drásticamente las capacidades físicas de quien lo porta. También es posible hacer explotar a un objetivo desde su interior mediante la resonancia del ki emitido por Bliss con el del objetivo. El plan de Sin es absorber el instinto asesino del Satsui enojado de Ryu para poder completar este proyecto. Sin también es responsable de la prótesis ocular Feng Shui o el motor Tandem, un dispositivo esférico implantado en el abdomen el cual convierte el flujo de energía de un luchador en datos. Es por ello que a Seth le es posible copiar los movimientos de otros peleadores. Durante los eventos de Street Fighter 4, en el anime es donde se revela que Viper realmente es un agente de la CIA y que Crimson Viper es su nombre clave. De hecho, unos 10 meses después del estreno de Street Fighter 4, se reveló en el blog oficial que Maya también es un seudónimo, por lo que su verdadero nombre sigue siendo un misterio. Por cierto, la CIA también está investigando a Q, pero por ahora el deseo de Viper es acabar con todo rastro de Shadaloo, razón por la cual se infiltra en Sin, ya que se rumora que esta organización es subordinada a Shadaloo. Aunque sus superiores le advierten que en el torneo ha entrado alguien que puede poner en riesgo su misión. En los cómics se muestra que en sus primeros combates en el torneo, Viper se enfrenta a Chun-Li, y aunque no sabemos en qué termina, esto sirve de preámbulo a su rivalidad dentro del juego. Y más adelante durante la pelea de rivales podemos ver que se refieren a Chun-Li, quien trabaja para la Interpol y por poco pone al descubierto su fachada.
Pero poco después de entrar al torneo, en su prólogo de Super Street Fighter 4, recibe la noticia de que otro de sus compañeros de la CIA, quien también investigaba a Sin, fue asesinado. Esto nos lleva a la novela oficial de Street Fighter 4 Beginnings, donde se menciona a Smolt Raven, quien persigue a las fuerzas secretas de Shadaloo. Las tres historias narran su viaje tras Bison, Balrog y Vega, y también hablan de cómo es que muere. Se cree que Vega fue quien lo mató, y probablemente Raven estaba íntimamente relacionado con Viper. Lamentablemente, ahora que el sitio web oficial ha cerrado, ya no es posible leerlo. Pero podemos notar que su atuendo es similar al de Viper, y vemos cómo ese peinado y colores hacen referencia a un cuervo, de la misma forma que Crimson Viper hace referencia a una serpiente carmesí. También sabemos que hay un tercer personaje confirmado que es Jade Goat, con quien se comunica en Street Fighter V, por lo que podemos suponer que este tercer agente tiene un cabello verde oscuro o color jade y hace alguna referencia a una cabra, y que los tres formaban parte de los espías de la CIA. Viper también se enfrenta a Bison porque este quiere arrebatarle sus dispositivos del traje de batalla, pero tras esta pelea huye sin que Bison pudiera quitarle nada. Vemos algunas interacciones que tiene con otros personajes que dejan ver cómo hasta cierto punto se preocupa por los demás, solo que en la animación se le pinta como una villana desalmada. De hecho, vemos esta brutal pelea contra Cammy, donde deja claro lo determinada e imparable que puede llegar a ser. Y de hecho, todo esto lo hace con la intención de que Ryu se enoje y sucumba al Satsui enojado. Y, aunque lo logra, este poder es tan fuerte que destruye su equipo de monitoreo, por lo que se ve forzada a huir. Sin embargo, más adelante se revela que todo esto era solo parte de la fachada como agente encubierta, ya que procuró no lastimar puntos vitales de Cammy para no causar daños irreversibles. Logra involucrarse con Elisa para llegar a Ken, y por medio de él llegar a Ryu, y aparentemente la atrapa para que vayan a rescatarla, pero al final parece que todo esto sirvió para que Ken y Elisa se reconciliaran. Esto coincide con el hecho de que en los cómics podemos verla consternada por los terribles experimentos de Sin, pero ella está consciente de que hay mucho más en riesgo, por lo que debe soportarlo y mantener la cabeza fría. Viper comienza a dudar de su investigación y más adelante termina por desobedecer a sus superiores de la CIA, infiltrándose en las instalaciones donde Sin mantiene cautivos a varios combatientes y, mientras 15 pelea contra Abel, los libera en secreto. También logra extraer información sobre el proyecto Bliss, para finalmente sobrecargar el sistema y destruir este proyecto. Tras estos eventos es cuando 15 decide usar el nombre Zed. Durante el prólogo de la historia de Cammy en Street Fighter 4, vemos que sus superiores le notifican de Bliss y el torneo de Sin. Y en su final, vemos que ella descubre los documentos sobre este proyecto, pero es sorprendida por Viper, quien la amenaza y le pide que entregue toda la información para que no siga haciendo daño. Pero Cammy decide borrarlos, por lo que Viper simplemente se da la vuelta, frustrada al ver que, con los datos borrados, también se ha perdido todo ese tiempo de investigación. Aunque en el final de Chun-Li vemos que ella sí logra extraer la información que vincula a Shadaloo con Sin. En la final del torneo, Viper logra matar a Zed, quien ya previamente se mantenía muy pendiente de ella, probablemente porque ya se daba una idea de que estaba siendo traicionado. Vemos que en el anime la llama Maya, pero justo antes de morir empieza a decir esto. Finalmente Viper informa que ha eliminado al número 15 y que ahora irá tras los otros 26, por lo que su tarea está lejos de terminar.
es informada por sus superiores que Sin ya la ha reemplazado. Sin queda destruido. Y aunque no sabemos si Viper fue la principal responsable, sí sabemos que jugó un papel muy importante. En el cómic Street Fighter Unlimited, Viper se encuentra con Yuri en una calle solitaria y, después de provocarla, le dice que desea reclutarla, ofreciéndole una oportunidad para vengarse de Bison. Solo que Yuri se sorprende, porque en teoría Bison está muerto, por segunda vez de hecho, así que su venganza sería imposible, a lo que Viper le revela que aún queda un tercer acto. Ya en Street Fighter V vemos que Viper sigue persiguiendo a Shadaloo y parece mantener comunicación con Rashid por las redes sociales, bajo el nombre de Effie Fortnite, y de hecho le advierte de lo peligrosa que es Shadaloo, y además le entrega las coordenadas de Ryu para que pueda probar sus habilidades. Viper, como bien sabe hacerlo, se infiltra de nuevo y encuentra información sobre el último enfrentamiento entre Bison y Charlie. Solo que Bison la descubre, pero ella logra escapar de nuevo. También la vemos hablando con Yuri y advirtiéndole que tenga cuidado de no involucrarse de más, porque hasta incluso le menciona que no la ha metido a la cárcel solo porque actualmente no es su objetivo. También encara a Urien porque lo confunde con el nuevo líder de Sin, ya que este es reconocido como el presidente de una sociedad secreta, solo que se ve obligada a escapar de nuevo ya que Urien la ataca con demasiada fuerza. En el final de Yuri de Street Fighter VI vemos que ella y Viper han desarrollado una relación de trabajo estafando a varias organizaciones adineradas, a menudo siendo contratadas por una u otra para luchar entre sí, solo para finalmente huir con los fondos de ambos empleadores. Yuri parece hasta impresionada por la crueldad de Viper, incluso sospechando que eventualmente también traicionará a la CIA cuando sea rentable, y todo indica que la venganza de Yuri contra Bison sigue en pie. En su final de MVC3 confronta a Nick Fury, quien, impresionado, le ofrece unirse al grupo especial SHIELD. La detective Maya aparece en la película live action Street Fighter: La leyenda de Chun-Li, como un personaje original que persigue a Shadaloo, aunque no se parece nada a Viper. No obstante, la actriz que la interpreta, Moon Bloodgood, dijo que hizo todo lo posible porque su atuendo y actitud fueran similares a los de Viper. En los trajes alternos que tiene en Street Fighter 4 podemos ver que nos hablan de distintas etapas de la vida de Viper, incluido un traje entallado similar al que vemos en Street Fighter 5 y el que vemos que tendrá en Street Fighter 6. Después de todo esto, vemos que Viper tiene una hija llamada Lauren, quien lo es todo para ella, y aunque Viper es muy buena en su trabajo, parece no serlo en las tareas del hogar, por lo que Emily, su ama de llaves, se encarga de cuidar y atender a Lauren con mucho cariño, mientras Viper está afuera trabajando. Por lo que detrás de un pasado turbulento, todo este misterio, ese profesionalismo y actitud sin remordimientos, todas esas grandes conspiraciones, y detrás de cada misión, no importa qué arriesgada sea esta, se esconde la fuerza más poderosa conocida por el ser humano. El amor de una madre.